porque, eh, híjole, a pesar de que es una tragedia mundial, a pesar de que esto es una pandemia, eso es lo que significa panes de todos, pandemia, eh, pues sigue politizándose de la forma más absurda, de la forma más terrible. Por supuesto, los flatulentos de siempre siguen politizando esta tragedia mundial y hasta ahora citan al New York Times en un artículo muy controvertido y que para muchos es sesgado. Mire, en primer lugar tenemos al dirigente del PAN, a el muy impresentable de Marco Cortés, y ahí donde David le está poniendo el tweet, compartiendo esta información. Dice Marco Cortés: es muy delicada la información que publica New York Times. El gobierno de México minimizó la pandemia desde el inicio y ahora se les acusa de mentir y manipular cifras para postergar medidas. Es urgente, den una explicación, porque con la salud de las familias mexicanas no se juega. Ni con la vida Marco Cortés, pero mire cómo dejó su pues, presidente, Felipe Calderón, al país, ensangrentado, por ejemplo, ¿no? Solamente lo planteamos ahí. Yo insisto con que en definitiva esta es la peor generación del Partido Acción Nacional. Mucho se lo deben a Marco Cortés. Marco Cortés tiene un paquetote en estos momentos en sus manos, un cohete que le está explotando en las manos a Marco Cortés en definitiva, y que en lugar de buscar una forma viable de sacar adelante a su partido, pues contrata a asesores de 20,000 pesitos que le recomiendan hacer este tipo de cosas, o criticar a la maestra Delfina Gómez, o regresar a Felipe Calderón al partido, a pesar de que pues no se le paran ni las moscas, y lo vimos cuando, lo vimos, usted lo vio, ahí están las imágenes, él mismo las compartió, cuando le negaron el registro a su organización como partido político, fue disque a protestar en el INE y no juntó ni 100 personas. Esa organización México Libre, señoras y señores, cuando estaba, vamos, buscando su registro y firmas para esto en los parques, tampoco se les paraban ni las moscas, había como 3, 4 personas, por favor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace Marco Cortés. Esta nota del New York Times está siendo absolutamente controvertida. ¿Qué pasa con el New York Times? ¿Le está diciendo Antonio Ruiz o Sin Censura que ya no crean en el New York Times? No, el New York Times tiene muchísimas, ¿cómo decirlo? Pautas periodísticas fantásticas. Es históricamente un medio de referencia eh, en el mundo. Estamos hablando del New York Times, pero también es un medio corporativo. Así sea, el New York Times tiene línea. Esa es la realidad. Eso existe en el mundo. Hay líneas. Y aquí hay de dos sopas. O hay una línea porque hay críticas desde el New York Times al gobierno de México, también hay críticas desde el Wall Street Journal, lo planteábamos desde temprano, de cómo es que no van a tomar en cuenta las acusaciones formales a, por ejemplo, el general Cienfuegos, que se hacen desde acá de Estados Unidos. Hay un lado sincronizado. O puede ser de línea esto, o puede ser de mera discriminación. Y me van a decir, ah, chinga, Toño, ¿cómo que de discriminación? Sí, es muy desafortunado, pero para los directivos de estos medios de comunicación, México no importa. Y ponen a cualquier pendejo a hacer sus notas, las notas que tengan que ver con México. Verdaderamente, aceptan a cualquier pendejo, y disculpe usted que utilice la palabra, a que sea sus columnistas. Imagínese usted, sin conocimiento, y voy a hablar ahora del Washington Post. No sé si sepan o no, pero, por ejemplo, Carlos Loret de Mola ha asumido su responsabilidad en los montajes que ha hecho. Aquí en Estados Unidos hay infinidad de casos de periodistas que hicieron montajes o que compartieron fake news o que se atribuyeron información que no buscaron ellos principalmente, y sus carreras se terminaron de inmediato. Obviamente nunca escribirían para un New York Times o para un Washington Post. Entonces, tenemos a un Carlos Loret de Mola que ha aceptado su participación en el montaje de Florence Cassé y de Israel Vallarta, que ha aceptado su participación en el montaje de la supuesta niña Frida Sofía, y que de todos modos es columnista para el Washington Post. ¿Por qué sucede esto? Le digo, es mera discriminación. Ni siquiera lo revisan. En el Washington Post, por ejemplo, nos damos cuenta que dicen, ay, pues búscate un güey whitezican
¿no? Que tenga, no sé, ¿no? Si necesitamos una columna de un mexicano, ¿no? Pues, cualquier cabrón que tenga fama ahí en México. Ay, pues ahí está Loretito, que tiene mucha fama entre los de Televisa y etcétera. Ah, pues órale, trate ese güey. ¿Quién es? Pues quién sabe, dicen que es corresponsal de guerra. Ah, pues órale. Sin saber, por ejemplo, que estableció un montaje, y esto lo ha dado a conocer toda la gente cercana a él, vamos, en Afganistán. Tuvimos aquí en Sin Censura, usted lo sabe perfectamente, el verdadero corresponsal de guerra que Jaime Hernández, que nos dio a conocer cómo es que Loret le paga en Afganistán a un tanque de la guerra, pues, de la era soviética para que dispare mientras él está haciendo su stand. Entonces, imagínese usted, es claro que ponen a cualquier pendejo a escribir las notas sobre México. O que contratan a cualquier columnista. El New York Times tiene como columnistas a Carlos Castañeda. Jorge Castañeda, disculpe usted, no Carlos Castañeda. ¿Qué estoy diciendo? A Jorge Castañeda, que es un racista, un declarado racista y clasista. El New York Times tiene como también columnista a Enrique Krause. Le digo, pues tienen a estos sujetos por mera discriminación, no investigan ni siquiera qué pasado tan oscuro puedan tener los personajes. Dicen, es México, no nos importa, no nos genera vistas, a la gente no le importa. Y eso es lo que pasa. Las notas que se han hecho muy críticas sobre México, en el New York Times, como periodista se lo digo, me parece que carecen del rigor periodístico. El rigor periodístico es la aplicación del método científico al periodismo. Una investigación que incluya entrevistas con todos los involucrados. Si uno de los involucrados no le quiere dar entrevistas, se menciona en el artículo, en el reportaje. Intentamos comunicarnos con el presidente López Obrador, pero nos negó la llamada, por ejemplo, ¿no? Y este artículo que escribe Natalie Kitroyev, pues en mi opinión carece mucho de ese rigor periodístico, de todas las fuentes que se necesitan, de la comprobación de los datos, de la investigación. Le voy a leer una parte para que no nos quedemos así nomás. Pero esa es la realidad, se está utilizando esto para politizar la tragedia. Y es pésimo lo que está ocurriendo en México y ahora en los Estados Unidos, que se presten a hacer este tipo de cosas. Le digo, puede ser de dos sopas. Una, la tendencia, la línea del diario, o dos, que simplemente les valga madres lo que tenga que ver con el público mexicano y por discriminación pongan a cualquier imbécil a escribir este tipo de notas. Dice Natalie Kitroyev, México tergiversó los datos sobre la gravedad del coronavirus en la capital. El gobierno federal contaba con datos que deberían haber activado un cierre inmediato de actividades a principios de diciembre. En cambio, mantuvo abierta la Ciudad de México por otras 2 semanas. Dice Natalie Kitroyev, a principios de diciembre la pandemia arrasaba de nuevo en Ciudad de México. Después de disminuir durante el verano, el coronavirus se propagaba rápidamente. Las hospitalizaciones aumentaban y los respiradores se terminaban. A pesar del aumento, los funcionarios federales tranquilizaron al público durante una reunión informativa el 4 de diciembre en la que se dijo que Ciudad de México, o debe ser la Ciudad de México, no sé por qué no tengo un artículo acá, pero bueno, no había alcanzado el nivel crítico de contagio que, según las propias normas de gobierno, obligaría al cierre de su economía. En realidad, la capital de México había superado este umbral, según sus propias cifras oficiales. Encontró un análisis de The New York Times. Sin embargo, los funcionarios mantuvieron abiertos los negocios de la Ciudad de México y sus calles estaban atestadas de compradores, los restaurantes llenos de comensales. México decide cuándo poner a la capital de la nación y cada uno de sus estados en confinamiento de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta los últimos números de casos, hospitalizaciones y muertes. Cuando el gobierno introdujo el sistema, los funcionarios dijeron a los mexicanos que sería una medida transparente y objetiva de la propagación del virus. Y bueno, continúa la nota en la que se responsabiliza al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal de no cerrar la Ciudad de México cuando era necesario a principios de este mes, provocando muchísimos más contagios. Eso es lo que plantea aquí la reportera Natalie Kitroyev. Yo insisto, me parece que hacen falta consultar directamente a la alcaldesa, bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Me parece que hace falta consultar directamente
al doctor Hugo López-Gatell, me parece que hace falta consultar a todos los involucrados en cuanto a hospitales, me parece que hace falta consultar a las cámaras de comercio y etcétera, porque la misma Claudia Sheinbaum lo dio a conocer recientemente. Le decían, oiga, ¿por qué no hemos cerrado? Están incrementando las cifras y etcétera. Y ella decía, estamos intentando alargar lo más que podamos esta situación por la cuestión de los comercios. Y todavía no hay un indicio que nos diga, tenemos que cerrar de golpe. Eso lo dio a conocer hace una semana y media aproximadamente. A finales de la semana pasada es cuando ya dan la alerta, establecen el semáforo rojo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y cierran. Ojo, me llama mucho la atención que este artículo habla de la Ciudad de México. ¿Por qué no habla del Estado de México de Alfredo del Mazo? ¿Por qué no habla del Estado de México del priista, primo de Enrique Peña Nieto y para muchos salvador del conservadurismo, Alfredo del Mazo? No estamos hablando solamente de la Ciudad de México. Estas cifras se exponenciaron desde un principio también en el Estado de México, en Baja California. ¿Por qué la Ciudad de México? ¿No sería bueno preguntarnos eso? Digo, ya que estamos por aquí. Pero le digo, lo importante de todo esto, lo preocupante es, punto número uno, que se está utilizando para politizar. Una tragedia terrible para todos los seres humanos. Punto número dos, que una autoridad periodística como lo es el New York Times se preste para este tipo de cosas, para artículos incompletos, que carecen sí de rigor periodístico. Son periodísticos, pero no tienen todo el rigor. No se cumplen todos los requisitos del rigor periodístico. Y que no les importa a su editor. Los editores dicen, bueno, pues es México, no nos importa, por mera discriminación. Así de sencillo. Le digo, lo interesante es que personajes que están destruyendo precisamente sus plataformas políticas, como el dirigente del PAN, Marco Cortés, lo utilicen. De verdad está la situación gruesa. Le voy a